Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más al streaming de Objetivo Horizonte. Última semana de diciembre y como sabéis, los que estáis en España, no sé si en Latinoamérica o en el resto del mundo siguen igual, pero aquí la verdad es que estamos bastante jodidos con el tema del COVID. Cada vez hay más contagios, desgraciadamente, y pese a que ha habido bastante nerviosismo, sobre todo las últimas semanas, con todo el tema de las comidas de Navidad, también con todas las reuniones familiares, parece que las expectaciones no son tantas y que pese a esta incerteza general no estamos tan mal como se acostumbra a decir por aquí. Pero como sabéis, en principio hoy, esta semana, tenía que estar en Venecia, pero por cosas del COVID, mi compañera que la tengo por aquí dio positivo en el virus y finalmente me quedé aquí con ella, así que toca viajar desde casa, no pasa nada. Parece que hay buenas noticias, parece que la gente sigue queriendo viajar. Yo, por lo que me respecta, sigo currando al pie del cañón. De hecho, hoy sacamos un grupo hacia Bulgaria, que se van hacia allí a pasar el fin de año, además de toda la gente que tenemos allí. Así que que son buenas noticias. Y un poquito también en la misma tónica general, parece que los países también han aprendido y no, al menos dentro de Europa, no se están cerrando las fronteras como pasó, por ejemplo, el año pasado. Así que, a nivel de viajes, es algo que nos va bien a todos. También quería un poquito remarcar la importancia de viajar con seguro de viaje, ¿vale? Por todo esto, porque, tened en cuenta que si algún día contraéis un viaje del tipo que sea, vía la que sea, en Skyscanner, por vuestra cuenta, si viajáis sin seguro y pilláis el COVID, pues os caéis en tierra y además esto ahora mismo no lo cubre ninguna compañía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis un seguro, pues el COVID en la mayoría de seguros ya está reconocido como una enfermedad grave más y lo que conseguiréis es que al final, pues en caso de que deis positivo y no podáis realizar este viaje, que al menos recuperar una parte del dinero invertido que nunca va mal, ¿de acuerdo? Pero como decía, la vida sigue y lo importante es que estemos todos bien, así que nada más, vamos a ir por partes como todos los streams. Y nada, como siempre, soy Alex Tombosch, bienvenidos a Objetivo Horizonte. Pues nada, como cada semana vamos a comentar un poquito las noticias más relevantes que han habido esta semana. Esta semana y la pasada, porque la semana pasada por todo el tema de las fiestas, etcétera, no hubo directo y tampoco se programó el podcast. Así que nada, esta semana vamos a comentar un poquito lo que tenía guardado desde la semana pasada. A ver qué os tengo por aquí. Exactamente. Las noticias que os quería comentar, de acuerdo, van un poquito relacionadas. Ya veréis que están un poquito las tres relacionadas entre sí, ¿vale? Las tres hablan de diferentes partes del mundo y las tres hablan de sucesos similares relacionados con la lluvia, ¿vale? Si empezamos por la primera, la que os quería comentar son las inundaciones que están habiendo en Bolivia. Como consecuencia de las fuertes lluvias y la acumulación de agua que ha supuesto durante las últimas semanas, ya han perdido la vida 8 personas en Bolivia y más de 4.600 familias han tenido que ser evacuadas. Y tened en cuenta que también se han perdido más de 3.000 hectáreas de cultivos en un país donde la actividad agrícola y la ganadera sigue siendo muy importante, ya no solo para la economía, que también, sino también como medio de subsistencia de la misma población. Así que, pero más allá de la lluvia, ¿dónde está el problema aquí? En 3 aspectos fundamentales, ¿de acuerdo? Primero de todo, el cambio climático, ¿vale? Se nos está comiendo la tostada y no solo allí, como veremos, sino en todas las partes del mundo, incluido nuestra casa, ¿vale?
Y nada, esto al final lo que está haciendo simplemente es acrecentar los fenómenos naturales que ya se daban en ciertas zonas, pero que ahora simplemente pues son más fuertes, y en zonas donde ya son propensas a grandes fenómenos como pueden ser lluvias monzónicas o lluvias de más intensidad, pues bueno, pues encontramos este tipo de desastres. Segundo problema, la deforestación que sufre Bolivia. Otro elemento que, lejos de ayudar al cambio climático, lo único que hace es empeorarlo, ¿de acuerdo? Porque al final perdemos masa forestal, que lo único que hace es absorber parte de todo el CO2 que emitimos a la atmósfera. Y bueno, además lo que hace también es que con esta pérdida de masa forestal anual, que creo que se cifra en unos 3.000 kilómetros cuadrados anuales, al final, sumado a que se trata de un país con una baja planificación territorial, pues vamos, que se construye donde no se debe, pues todos estos tres factores mezclados, lo que se resulta es pues, un desastre. Un desastre porque al final pues llegan las lluvias, la acumulación de agua no la frena, por ejemplo, los bosques, por culpa de deforestación. Hay más lluvia, además, como consecuencia del cambio climático. Y acabamos, además, con que la gente construye las casas donde no debería, pues acaba en desastre la cosa. Seguimos avanzando un poco y, bueno, la siguiente noticia que os quería comentar, nos desplazamos de continente. Esta vez vamos hacia el sur de Asia, hacia Oceanía. Y, bueno, Filipinas, de nuevo, también el tifón Rai ha arrasado también toda la costa de Filipinas. En este caso se cifran en más de 500 heridos y 350 muertos, afectados casi 300.000 personas. Y bueno, pues lo mismo. ¿Qué dicen los científicos? Pues que el endurecimiento de los huracanes y los tifones en esta región se debe principalmente al cambio climático. Y bueno, nada, recordad también que ahora mismo el tifón Rai en cuestión está avanzando hacia Vietnam, así que también, bueno, veremos también cuáles son los efectos. Y la última noticia que quería comentar, de nuevo, el titular, el peor monzón de Malasia. Y nada, amigos, seguimos para bingo. Las inundaciones en Malasia también han causado al menos 14 muertos y también hay casi 40.000 desplazados, con el que ha sido calificado del peor monzón del siglo. ¿Qué? ¿Hace falta que comente algo más? No, ¿verdad? Yo, la verdad es que alucino que aún haya gente o políticos que nieguen el cambio climático. Creo que ya no se trata solo de cuidar el planeta, sino que hay que tener un poquito de conciencia porque nos está afectando directamente, ¿de acuerdo? En nuestra casa, o al menos donde yo vivo, ya hace un par de años que, por ejemplo, que estamos viendo cómo nos afectan las llamadas danas o los pequeños estos huracanes del Mediterráneo, que nos encontramos en Barcelona con lluvias tropicales, con 35 grados o 40 en agosto. Hoy, sin ir más lejos, estamos a 27 de diciembre. Ahora mismo el termómetro marca 17 grados. No sé, parece que nos da igual, como humanidad. Toca un poco los huevos, porque al final es el planeta que compartimos todos y parece que no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo cuidar nuestra propia casa y no cagarnos dentro, ¿vale? Y bueno, nada más. Esto es un poquito lo que os quería comentar. Al final, en la sección de Nuevos Horizontes haremos una pequeña reflexión también al respecto, que tengo ganas también de comentar un poquito más el tema en profundidad. Vimos el otro día también aquí en casa la nueva película esta que ha salido de Leonardo DiCaprio, de No mires arriba, y bueno, no voy a hacer spoiler, pero o sea, me pareció una representación perfecta, absolutamente perfecta de lo que está sucediendo hoy en día. Y si la veis, solo tenéis que pensar en los últimos intentos que ha habido en Glasgow, en Kioto, de intentar buscar acuerdos internacionales para frenar el cambio climático, y no hay manera. Cada uno se pelea por lo que le interesa, por los recursos, por el crecimiento económico, y a mucha gente se le olvida que sin planeta no hay negocios. Es decir, o sea, si todo esto se va a la mierda, no va a haber nadie que se pueda enriquecer ni de las empresas, ni de los negocios, ni de los recursos naturales. Así que, bueno, nada más. Como siempre, vamos a cambiar la cámara. Aquí hemos venido a hablar de viajes y, bueno, como sabéis, en principio la semana pasada íbamos a hablar de Granada, que es el próximo viaje que vamos a hacer y que esperemos que sí pueda realizar. Si todo va bien, la semana que viene estaremos por allí. Y bueno, un poquito la idea es la misma que había con Venecia. He repasado un poco el destino, ¿vale? Y nada, me intenté impregnar lo máximo posible, sobre todo de la historia. No nos sorprende. Para ir con un poquito con la idea y entender qué es lo que voy a estar viendo una vez llegue allí.
También, igual que en el caso de Venecia de la semana pasada, bueno, pues he repasado un poquito pues los puntos más emblemáticos de la ciudad, por supuesto el gran Palacio de la Alhambra, y nada más. Si os parece, hacemos un pequeño repaso de la historia y vamos a ver, y después ya vamos a ver los puntos más relevantes de interés que he encontrado. Deciros, de nuevo, que una vez que vayamos, al final la idea es contrastar la información que se puede encontrar desde casa con la que después te encuentras allí, ¿de acuerdo? Tanto el post del blog como este vídeo y directo / podcast, llamadlo como queráis, tiene una información y la idea al final es que partimos con una idea previa y una vez allí, pues vamos a ver qué encontramos, porque igual que también os dije la semana pasada, siempre me gusta viajar con un poquito de incertidumbre, sobre todo de lo que voy a ver y con ganas de poder también descubrir algo por mi cuenta, ¿sabes? No llevármelo todo ya aprendido, ¿de acuerdo? Así que nada más, vamos allí con el destino de la semana. Bueno, como os decía, vamos a hablar primero de la historia, ¿de acuerdo? No me voy a centrar en toda la historia, ¿de acuerdo? De la ciudad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que normalmente repasamos bastante ampliamente la historia de las ciudades o países de los que hablamos aquí en el programa, pero creo que también focalizo bastante sobre las partes de más interés, ¿de acuerdo? No nos, en el caso, por ejemplo, de Granada, igual no nos interesa tanto la etapa, qué sé yo, de la Guerra Civil o de los últimos 200 años como parte de España, como, por ejemplo, toda la historia musulmana que al final ha marcado mucho a la ciudad y que es lo que le da ese toque tan característico y esa monumentalidad, ¿de acuerdo? Así que, nada, me interesa sobre todo, como os digo, la época antigua, desde su fundación hasta la época musulmana y la recuperación, entre comillas, de los cristianos por los reyes católicos. Así que nada, vamos a hablar un poquito de todas las partes. Para empezar, quería comentaros que Granada, como toda gran ciudad, por supuesto, tiene y cuenta con una leyenda fundacional. Y que en este caso, ¿de acuerdo? Se habla de que la ciudad fue fundada por la familia de Noé en honor a su hija, que se llamaba Granata, ¿de acuerdo? Esta es una de las leyendas fundacionales de las que se habla bastante. Pero bueno, textos bíblicos aparte, lo cierto es que los primeros asentamientos en la región fueron íberos, ¿de acuerdo? Sobre el siglo VII a.C. y más tarde, los romanos conquistarían la ciudad, la rebautizarían, la llamarían Iliberis. Y las siguientes etapas ya las conocéis bien porque ya hemos hablado y ya las hemos comentado en otros programas, como cuando hablamos de Cartagena. Visigodos primero y a partir del siglo VII-VIII la parte que nos interesa, el dominio musulmán. La etapa musulmana de la historia de Granada creo que es lo que más nos interesa y creo que es más lo que mejor hemos de entender si estamos pensando en viajar allí, ¿vale? Creo que la máxima importancia la tiene durante este dominio musulmán de la península ibérica, pero para entenderlo tenemos que entender por partes cómo fue esta adaptación, ¿vale? La primera etapa de la que os quería hablar es del Emirato de Córdoba. Los musulmanes llegaron a la península ibérica en el 711 después de Cristo y con la llegada de Tarik a las costas de Tarifa se marca esta fecha, la llegada de Tarik, uno de los generales de los musulmanes, se marca esta fecha como el inicio de la invasión musulmana a la península, ¿vale? Tened en cuenta que los amigos musulmanes solo tardaron 5 años en conquistar casi toda la península al completo, excepto una zona de la zona norte. Y y el territorio se constituyó como una provincia, primero dependiente y más tarde independiente del que sería el califato omeya, ¿de acuerdo? Más tarde, fíjate la capital de Tobar, pero antes de seguir, creo que hay que entender cómo era la organización social y política de la época para que entendáis un poco, porque aquí estoy soltando conceptos como califato omeya muy a la ligera y creo que hay que ponerlo en contexto, ¿de acuerdo? El califato omeya es como se conoce al linaje
¿de acuerdo? Al linaje de poder que ejerció de califa, ¿vale? Califa significa eran uno de los sucesores de Mahoma. Y en aquella época tenemos que entender que la dinastía, cuando hablo de dinastía, se trata de una especie de organización sociopolítica, ¿vale? La primera etapa del mismo era lo que se conoce como el Gran Imperio Árabe, y la capital estaba en Damasco, y cuando esta dinastía omeya, ¿vale? De descendientes de Mahoma fue derrotada, lo único que quedó de este linaje, finalmente, de este linaje omeya, fue el Al-Ándalus, es decir, la provincia perteneciente a la península ibérica, ¿de acuerdo? Por parte de los musulmanes. Como os decía, primero se constituyó como un emirato independiente y más tarde como un califato independiente, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, de la mano de la dinastía de los Abdelrahman. No sé si os suenan, seguro que en la escuela los habéis dado porque, bueno, es una parte importante de la historia de la península. Y diréis, bueno, pero Alex, pero estamos hablando de Granada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, si os fijáis, estoy hablando del Emirato de Córdoba, ¿vale? Pero durante todo este tiempo, durante la invasión de Granada, la invasión de la península, Granada estuvo prácticamente deshabitada. La mayoría de la población se dirigió a Córdoba, que es donde se instauró la capital de la provincia del Califato. Y entonces toda esta etapa, ¿vale? Hay que entenderla como una etapa de transición. ¿Por qué? Porque al final la pequeña ciudad que había quedado, como os decía, quedó deshabitada y no hubo mucha actividad por la zona, ¿vale? Estamos hablando de entre los siglos 8 y 11 aproximadamente. En el siglo XI volvemos a hacer un giro en la historia y fue cuando el califato omeya se derrumbó como estructura política, ¿de acuerdo? Y surgieron lo que se llamaron los reinos taifas, que, bueno, eran pequeños reinos, ¿de acuerdo?, dentro de este Al-Ándalus, en los que se dividió todo el territorio. Y fue justamente en este momento también cuando se fundó la nueva ciudad de Granada y cuando la historia también, no solo de la región, sino también de la ciudad, empezó a coger más fuerza, ¿vale? Así que bueno, vamos a centrarnos un poquito en esto. La nueva ciudad de Granada, como os decía, fue fundada por Zawi Ben Ciri, ¿de acuerdo? Otro emir o dirigente musulmán, y fue alrededor del año 1013, ¿de acuerdo? Y bueno, se empezó la primera ocupación que hubo y de construcción de la ciudad fue lo que se conoce hoy como el barrio de Albaicín, que ya hablaremos más adelante. Y este periodo además se conoce como la etapa cirí. ¿Por qué? Simplemente por las diferentes procedencias en los que se dividieron los dirigentes de los diferentes reinos taifas, ¿de acuerdo? Esa etapa también se conoce como etapa bereber, primero con los llamados almorávides y después con los almohadas, pero bueno, esta gente, para que os hagáis una idea, eran grupos de bereberes del norte de África, una especie de soldados, monjes, nómadas, todo en uno, y tenían una gran devoción religiosa, ¿de acuerdo? Así que lo que querían a lo que aspiraban, de hecho, era unificar de nuevo todos los territorios del Al-Ándalus bajo una interpretación más estricta de la que se había puesto del Islam. Y bueno, durante esta etapa además se empezaron a construir ya edificaciones de cierto nivel, como las Torres Bermejas o las Puertas de las Pesas, y nada más. Seguimos avanzando. Llegamos y además esta es nuestra última etapa y la más importante, a partir del año 1238, y los almohades, que bueno, ya os decía, estos bereberes fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa por los ejércitos cristianos en el sur del Andalus, y en esta región empezó a tomar fuerza la dinastía nazarí, quien fundaría, además, en el 1238, el que sería el reino nazarí de Granada. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque su ubicación le permitía, además de una buena defensa por toda la zona de la cordillera de Sierra Nevada y la salida al mar, le permitía también estar conectada con el norte de África. Además, muchos musulmanes se movieron hacia esta zona por la presión de los reinos cristianos que había en la península, o sea que, bueno, por todo esto además se convirtió pues en un enclave comercial también de primer nivel. Fue además el momento en que se le empezó a construir la construcción más importante y más emblemática de la ciudad, el gran Palacio Nazarí de la Alhambra. Y bueno, el dominio nazarí duró aproximadamente 2 siglos y fueron los de más esplendor de la ciudad, tanto a nivel a nivel comercial y económico como de construcciones. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer un pequeño inciso.
¿vale? Granada, hasta el siglo XV, bueno, durante el siglo XV, ya era el último reducto musulmán que quedaba en la península ibérica y que había aguantado todo el envite cristiano durante más de 250 años, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente con la unión de Castilla y Aragón en el 1474, con las tropas de los reyes católicos, pues rodearon la ciudad en una contienda que duró más de 10 años, y finalmente Boabdil, que fue el último rey de Granada, capturó la ciudad ante los reyes católicos, produciéndose la que se llamaría la toma de Granada de 1492. Momento en que la península ibérica quedaría por completo bajo el dominio cristiano. Recordad además que este año no solo se produjo la toma de Granada, es decir, la expulsión total de los musulmanes de la península, sino que también se produjo la llegada de Colón a las costas americanas, y la que se llamó también la expulsión de los judíos. Así que fue un año completito para los reyes católicos y para toda la cristiandad en general, que bueno, que les había tocado la lotería, entre comillas. Quería hacer aquí un breve inciso, como os decía, porque de toda esta etapa se ha llamado muchas veces la Reconquista, ¿de acuerdo? Y creo que es un término que no hace justicia. ¿Por qué? Porque Reconquista no se puede hablar cuando esta gente llevaba en ese territorio 700 años, ¿vale? Entonces, muchas veces queremos adornar la historia con ámbitos nacionalistas desde una perspectiva actual y no hace falta, ¿de acuerdo? Los musulmanes estuvieron en la península, pues 7 siglos. Y 7 siglos significa pues que la sangre se mezcló, que aquí tenemos todos el pelo marrón y los ojos oscuros la mayoría, y que formó parte de una simbiosis cultural y que se dio, y ya está. Y no se puede llamar reconquista a una toma de territorios 7 siglos después. ¿Por qué? Porque esos territorios, en el momento en que llegaron los musulmanes, bueno, sí, podían denominarse cristianos, pero no había nada que se conociera, por ejemplo, como ni Castilla ni Aragón. Habían diferentes reinos, las fronteras estaban muy desunificadas, no había un concepto de Estado como el que conocemos hoy en día, ni muchísimo menos, con fronteras delimitadas y un orden o una realidad social definida. Así que no creo que deba llamarse Reconquista, ¿de acuerdo? Pero bueno, temas de historiadores aparte. En los siguientes siglos ya no me voy a explayar. Creo que, como os decía, que esta parte desde la fundación hasta la capitulación de Granada es lo que más nos interesa antes de visitar la ciudad. Y nada, no me voy a explayar más. A partir de entonces se empezaron a derrubar mezquitas, se construyeron más iglesias, lo típico que hacemos los cristianos. Y también, bueno, también se edificaron, desde luego, pues edificios de cierta importancia, como puede ser el Palacio del Gran Carlos V, la Catedral de la ciudad. Y nada, la ciudad ya en el siglo XX, además, pues también es recordada y conocida porque ha sido hogar de artistas de renombre y de la talla como Manuel Falla o el poeta asesinado por el franquismo Federico García Lorca. Nada más en cuanto a la historia, ¿de acuerdo? Así que, si os parece, vamos a ver un poquito ahora qué son los elementos que he preparado para mi visita allí. Como os decía, no solo se trata de conocer la historia, sino que también me gusta llevar ciertos lugares ya conocidos, aparte de la todopoderosa Alhambra, por supuesto, más que nada para intentar no perderme puntos importantes, pero siempre me gusta, como siempre os digo, llevar ciertas cosas, pues un poquito la improvisación, también para que nos dé tiempo a sorprendernos y a conservar un poquito la esencia de viajar que tanto nos gusta. Así que nada, vamos allá. No os voy a engañar, como historiador que soy y con lo apasionado de la historia que soy, como ya sabéis, una de las partes que más me llama la atención, por supuesto, es la Alhambra, pero la ciudad tiene mucho más que ofrecer y mucho más de lo que me pensaba, así que, bueno, he hecho una investigación un poquito exhaustiva, no me he querido tampoco exceder, como os decía, para no hacerme spoilers a mí mismo, y vamos a ver un poquito los puntos que os he preparado. Empezamos, como no podía ser de otra manera, pues por la joya de la corona, el gran palacio nazarí de la Alhambra. Y como siempre os digo, además de la historia de la ciudad, siempre tenemos que focalizar lo que estamos viendo y el porqué
de ese que estamos viendo, ¿de acuerdo? La Alhambra se encuentra en lo alto de una colina y, bueno, pues tiene una función, o tenía una función claramente defensiva. Tienes que tener en cuenta que la primera edificación tenía exclusivamente un fin militar, de ahí su ubicación, y ya más tarde, a partir del siglo XIII, pasaría a ser el palacio que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? Aún así, la función defensiva debía mantenerse igual, porque tenéis que tener en cuenta que no estaban exentos de ataque. Desde el siglo XIII hasta la capitulación de Granada en el siglo XV, la fortaleza además fue ampliándose hasta tener el aspecto, bueno, pues el que tiene hoy en día. Y durante todos estos años de dominio musulmán, se construyeron además las diferentes partes que son las que hoy pueden visitarse. ¿Cuáles son estas partes? Pues en primer lugar los palacios nazaríes, el lugar donde residía la familia real y todo el séquito administrativo que los rodeaba. En aquella época además pues tenéis que tener en cuenta que tenían funciones administrativas de gobierno. También los jardines del Generalife. Esta parte podríamos considerarla como el lugar de recreo de los sultanes y destacan sobre todo los impresionantes jardines que hay en su interior. ¿Por qué esta importancia por los jardines? A la hora de construir los palacios, los árabes llevaban siempre la idea de recrear su propia concepción del paraíso, ¿de acuerdo? Esto lo vemos también muchas veces en los claustros cristianos de dentro de los conventos, etcétera, etcétera. Si veis los jardines que normalmente hay en medio, no dejan de ser intentos de una representación del paraíso. ¿Por qué? Bueno, en el caso de los conventos tiene funciones meditativas por un lado y como de recuerdo del paraíso perdido por otro, la culpa cristiana esta que tanto lo caracteriza. Y en el caso de los musulmanes, bueno, la especie humana es muy curiosa y lamentablemente también es muy predecible. Y casi siempre deseamos lo que no tenemos. El origen de los pueblos árabes es en la península arábiga, ¿de acuerdo? Y allí, digamos, pues que la vegetación y el agua no es que sea algo que sobre ni que haya raudales. Entonces, bueno, pues no es de extrañar que la idea de paraíso que acostumbraban a tener era un lugar con muchas fuentes, con mucha vegetación. Así que, bueno, toda esta voluptuosidad, al igual lo he dicho bien, dentro de los palacios y los jardines, responde simplemente a eso, responde simplemente a aquello que nunca se había tenido culturalmente y que ahora podían expresar pues de esta manera. La siguiente parte que también se puede visitar es la Alcazaba, que era el recinto militar fortificado. Como hemos visto al principio, la función original del edificio, ya os he dicho que era defensiva, y esta probablemente pues fue una de las primeras partes que se construyeron. También podremos recorrer la zona de la Medina. Medina en árabe significa ciudad. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues que hemos de entender que dentro de la fortificación de la Alhambra había prácticamente una ciudad completa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo vivía la Casa Real allí, también vivía la nobleza, también habían talleres, habían baños, habían hornos, habían incluso escuelas. Al final, dentro de la ciudadela, entre comillas, tenía que vivir, no sobrevivir, tenía que vivir todo el séquito que acompañaba tanto la realeza como todo el aparato y entramado administrativo que acostumbra a rodear a los gobiernos. Por último, uno de los elementos que también os quería hablar, he querido dejarlo un poquito aparte, ¿de acuerdo? Se trata del Palacio de Carlos V. ¿Por qué? Porque, como os podéis imaginar, con ese nombre no formaba parte de la construcción original ni tenía nada que ver con los musulmanes. El palacio, como también podéis imaginar, fue construido por Carlos V, el fundador de la dinastía más importante de la historia española, y además el padre del que más tarde sería el gran Felipe II, pues decidió edificar su palacio real dentro de la Alhambra después de visitarla tras su boda en Sevilla con Isabel de Portugal. Y además tenéis que también que entender que en aquella época la cristiandad y el poder, la potestad estaba dentro de la cristiandad. Entonces este tipo de símbolos no dejaba de significar pues una sumisión del rey, incluso del emperador Carlos V, a
la Iglesia Católica. En este caso era pues un acto simbólico de la victoria del cristianismo sobre el Islam. Nada más. Estas son, creo, las partes más importantes que hay que conocer y que hay que visitar el Alhambra. Creo que es una buena primera aproximación antes de irse ahí, pero bueno, aún queda mucho más que ver en Granada, así que bueno, vamos a seguir. El siguiente punto del que os quería hablar se trata del barrio de Albaicín. Siguiendo el legado árabe, este barrio es uno de los puntos más fuertes que visitar de Granada y bueno, también se trata también de uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Está situado frente a la Alhambra y fue construido justamente porque era el lugar donde residía la corte musulmana antes de la construcción de la Alhambra, ¿de acuerdo? Del palacio. Con la llegada de los Reyes Católicos, en un principio además fue este el barrio que quedó delegado para los musulmanes, aunque bueno, esto no duró mucho. Y a principios del siglo XVII la prisión cristiana hizo finalmente que abandonaran sus casas y el lugar pues quedó pues para los cristianos ricos que vivían en la ciudad. Tened en cuenta además que el barrio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y además hoy en día pues es uno de los barrios más emblemáticos que ven en Granada. Creo que es un lugar muy interesante en el que perderse, en el que pasear, conocer sus calles estrechas y casas de época. Además creo que hay bastantes casas de época que se han museizado y centros de interpretación donde bueno se puede también visitar y conocer cómo era la vida en Granada de las diferentes culturas y durante los diferentes siglos y las diferentes etapas históricas por las que ha pasado la ciudad. Seguimos avanzando. Esta vez hacia, como no podría ser de otra manera, la catedral de la ciudad, la Gran Catedral de Granada, construida además poco después de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. Esta catedral se construyó donde antes estaba la Mezquita Mayor. Su construcción, tened en cuenta que duró casi 180 años y, bueno, como dato curioso, es interesante saber que Carlos V decidió que este fuera el mausoleo de la familia de los Austrias, ¿de acuerdo? Es decir, que toda la familia de los Austrias acabara, en principio, enterrada aquí. No obstante, al cabo de unos años, su hijo, como ya os he dicho, Felipe II, decidió trasladar el mausoleo desde aquí hasta donde reside aún hoy en día, en el monasterio de la Escorial en Madrid. Siguiente parada, de nuevo otro barrio. En este caso quería hablaros del barrio de Sagromonte. Y creo que es un buen lugar para acabar el recorrido, simplemente porque creo que es otro de los barrios más emblemáticos de la ciudad, ¿de acuerdo? Se trata de un barrio de etnia gitana, ¿vale? Y es muy característico por las llamadas casas cueva, que son casas excavadas directamente en la piedra, son muy típicas de todo el Levante y de la costa mediterránea del sur de España. Y además se trata de uno de los lugares que está considerado como una de las cunas del flamenco en nuestro país. Hoy en día además es un lugar no solo ideal para visitar pues sus típicas casas, como os he dicho, sino que también pues resulta también un sitio muy interesante si os interesa visitar alguno de los espectáculos de flamenco que se realizan. En principio, estos son los puntos que quería dejar definidos, ¿vale? Para la visita a Granada. Pero he decidido ampliarlo a uno más. No estoy seguro de si me va a dar tiempo visitarlo, ¿de acuerdo? Pero creo que también es un lugar bastante típico de la gente que visita Granada, así que os dejo aquí la información. Se trata de la Alpujarra, ¿vale? ¿Por qué he dicho que lo dejo aparte? Porque no es técnicamente Granada, sino que, aunque está muy cerca, se sitúa en las faldas de las montañas de Sierra Nevada y esta región, bueno, es muy característica, está llamada Alpujarra, es una zona montañosa donde además de encontrar unos miradores con unas vistas espectaculares, también es muy característica por los pintorescos pueblos que hay allí. Hay que entender que la influencia que tuvieron los árabes en toda esta región no solo fue en la ciudad de Granada, sino que también por colonización fue, por supuesto, en toda España y también
toda la península ibérica y también en toda la región de la actual provincia de Granada. ¿Por qué? Porque la influencia que tuvieron aquí los árabes no fue tanto por colonización, porque históricamente esta zona, y pasa mucho en las zonas de montaña, son siempre territorios muy difíciles de dominar por las tropas invasoras, son sitios difíciles de acceder, la gente acostumbra a estar muy recia y tener muy mala hostia, entonces bueno, al final, con los años por supuesto sí que hubo cierta asimilación en la zona, y es curioso que a los moriscos fue, después de la toma de los Reyes Católicos, este fue el lugar que se les permitió habitar a los moriscos después de la caída del reino nazarí, ¿vale? Y además estuvieron allí durante bastante tiempo. Y pues, como os decía, además de toda esta influencia y todos estos miradores y todos estos pueblos tan bonitos, pues vamos a poder ver también toda esta influencia que tuvo, sobre todo a nivel de arquitectura, la población bereber, ¿vale? Que habitó esta región. ¿Por qué os digo bereber? Porque este tipo de arquitectura, este tipo de poblados son muy típicos también y se pueden encontrar también en el Atlas marroquí. Así que, bueno, si habéis estado en esta zona de Marruecos os sonará, y si visitáis primero Granada, cuando visitáis Marruecos os sonará a Granada. Nada más en lo que respecta a Granada, ¿de acuerdo? Vamos a ir ya con la última sección del programa, que hoy, bueno, aparte de más orientada a un aspecto en concreto de la ciudad, como hemos hecho las últimas veces, simplemente lo vamos a dejar como una reflexión, ¿de acuerdo? Así que... Como os decía, hemos empezado el programa hablando de las diferentes afectaciones que están teniendo, por ejemplo, las lluvias en diferentes partes del mundo, tanto en Bolivia como en Malasia, Vietnam, Filipinas. También os he comentado, bueno, pues que esto no deja de ser simplemente una consecuencia del cambio climático, y parece que nunca nos damos por aludidos. Como os decía al principio, ahora mismo estamos en Barcelona, 27 de diciembre, y ahora mismo el termómetro. Sí, el termómetro me marca 19 grados en la calle. Estoy en la parte alta de Barcelona, la zona del Guinardó. ¿Lo veis normal? Deberíamos estar a 10 grados como mucho para ser diciembre. ¿Cuál es el problema? Que normalizamos todo esto. Y que al final intentamos pensar, oh, qué bien se está, 25 grados en diciembre, o 20 grados en diciembre, podemos irnos de caña. Sí, de puta madre. Pero esto al final no deja de tener implicaciones muy grandes, no solo para el planeta, sino también para ti, y para mí, y para todos. ¿Por qué? Porque nos pensamos que todo esto no va a afectar nunca ni a nuestro medio de vida, a los que tenemos la suerte pues de vivir en estos países, ya no solo privilegiados a nivel geopolítico, sino también privilegiados a nivel, ¿cómo diría?, natural. Afortunadamente aquí no tenemos grandes desastres naturales como en otras partes del mundo, tifones, tornados, terremotos. Tenemos una zona tranquila del Mediterráneo, aquí en una esquinita, y ya está. Pero va a acabar afectando, porque igual que ahora la gente se tira de los pelos por si la inflación, que si las ayudas, que si no hay chips y está todo caro, las tarjetas gráficas, los ordenadores, etcétera, etcétera, pues llegará un momento en que el cambio climático también hará pues que no hayan no solo chips, sino tampoco habrán verduras, no habrá fruta. ¿Por qué? Pues porque igual en las zonas donde se cultiva históricamente no se va a poder cultivar. ¿Cómo van a estar a 50 grados si no se va a poder cultivar nada? Va a quedar todo hecho un desierto. La sección de hoy de Nuevos Horizontes la quería destinar un poco a que hiciésemos un poquito de reflexión sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿vale?, para aportar al final nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque, como también os decía al principio, todos estos acuerdos de Glasgow, todas estas convenciones de Kioto, al final nos sirven de una mierda. Nos sirven de una mierda porque al final todo el mundo acaban haciendo lo que les tira el interés económico. Que no digo que no sea importante. Al final la economía deja de ser un intercambio de valor. Y el trabajo es útil, tenemos que trabajar, así funciona nuestro mundo actualmente. Pero
no significa que tengamos que hacerlo a expensas de cargarnos el mundo y el planeta en el que vivimos. Más que nada porque es que si no, nadie va a poder trabajar y nadie va a poder hacer negocio. Ni tú, ni yo, ni el magnate de turno, ni el Estado o el país que sea. ¿Vale? Entonces, quería hacer esta pequeña reflexión y para además comentaros que, bueno, que para este año vamos a ir, aparte de las diferentes noticias y diferentes iniciativas que hablemos aquí en Nuevos Horizontes, porque siempre salen cosas nuevas y, como os decía al principio de esta sección, siempre hay gente que también intenta hacer las cosas bien, ¿vale? Que esto es lo importante. También nosotros podemos hacerlo. Entonces, en cada sección, además de los diferentes puntos que trataremos, también vamos a ver diferentes iniciativas cada día sobre, pues, cómo podemos hacer tanto nuestra vida como nuestros viajes un poquito más responsables, ¿vale? Hay alternativas, ya existen, es decir, aquí no vamos a inventar nada nuevo, simplemente vamos a enumerar, simplemente vamos a intentar ver también cuál es la aplicación de estas alternativas. ¿Son viables? ¿Es realmente mucho más caro viajar de manera más sostenible o vivir de manera más sostenible? ¿Podemos hacer pequeñas acciones? ¿Realmente tienen impacto? Y nada más. Yo os dejo aquí. Espero que os haya gustado este programa improvisado de lunes. La semana que viene no habrá programa, como ya os comenté. La siguiente sí que volveremos ya como por el inicio del año, con más fuerza y con todo preparado. Ya tenemos algunos viajes además organizados de cara al futuro, no solo a los que os podéis apuntar, sino también los míos propios, que también son importantes. Y nada más. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo me despido aquí. Un abrazo muy fuerte y recordad que tenéis todos los programas, tanto en formato podcast, en las plataformas de Spotify, iVoox, Apple Podcast, como en vídeo en YouTube. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en breves.